Hola a todos, aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Gracias por seguir viendo nuestras cápsulas y comencemos con la cápsula del día de hoy. El día de hoy revisaremos un tema, el problema de la clasificación. Antes de comenzar a ver cómo poder usar diferentes algoritmos para resolver diferentes problemas, creo que primero es importante entender qué es lo que queremos resolver. Por eso decidí comenzar esta cápsula con el problema de la clasificación. Pero bueno, ¿qué es el problema de la clasificación? El problema de la clasificación se refiere a, en términos de inteligencia artificial, a asignar una categoría, una clase, una etiqueta a un conjunto de datos que pueden pertenecer o representar alguna entidad real, algún efecto, algún fenómeno. El punto es que tenemos un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos en este primer ejemplo una tabla que tiene diferentes campos. Tiene el campo altura, el campo o la característica, altura, edad, peso, complexión. Puede tener más. Cada uno de estos tiene un valor o puede tener varios valores y son varias entradas de esta tabla. Y el objetivo en este caso es asignar una etiqueta o una clase a cada una de las posibles entradas que puede tener esta tabla, donde cada entrada puede estar asociada a un paciente o a una persona diferente. Entonces, ¿en qué va a consistir el problema de clasificar en este caso? Bueno, consiste en tomar, en este caso, un algoritmo de inteligencia artificial y que el algoritmo sea capaz de asignar a cada una de estas entradas, por ejemplo, una etiqueta indicando si se tiene o no cierto padecimiento, o incluso se puede ir más allá y se puede asignar una etiqueta diciendo qué tipo de padecimiento. En este ejemplo, nuestra entrada son datos acomodados en una tabla y nuestra salida es una clase que puede ser, como mencioné, puede ser una clase indicando si está enfermo o no está enfermo. El sí y el no representan las diferentes clases, en este caso 2. Pero también podemos tener varias clasificaciones o varias clases que pueden ser diferentes tipos de enfermedades que podamos inferir a raíz de esta información. Ahora, en este caso, este problema se puede resolver con diferentes algoritmos que podemos ir viendo en las siguientes sesiones. Lo que quiero aquí que quede claro es en qué consiste el problema de clasificar algo. Como repito, es el problema de asignar una clase o una categoría a un conjunto de datos que puede estar asociados a algo en el mundo real o en algún otro tipo de fenómeno. Ahora, no todos los casos de clasificación son tal vez tan obvios. Por ejemplo, aquí, pues bueno, fue una tabla. Tal vez era obvio que a cada una de estas filas de la tabla le podríamos asignar una categoría. Pero también se puede usar para resolver otro tipo de problemas que se pueden atacar o se pueden intentar atacar como si fueran de clasificación. Por ejemplo, reconocimiento de caracteres escritos a mano. Imaginemos que tenemos una base de datos compuesta de caracteres que se recopilaron de formas que se llenaron en algún momento. Se digitaliza después cada uno de esos caracteres escritos a mano. Por ejemplo, tenemos una A, la digitalizamos. Esto quiere decir que vamos a convertirla a una matriz, que cada uno de estos elementos se le conoce como píxel, y un píxel puede tener diferentes valores dependiendo del tipo de imagen que estemos tratando. Lo típico, si es una imagen en escala de grises, por ejemplo, pueden ser valores de 0 a 255. Bueno, hasta aquí la pequeña introducción al manejo de imágenes o un poquito de introducción a visión por computadora. Ahora, esto sin embargo se puede reacomodar de tal forma que podemos poner una fila de esta matriz detrás de otra y podemos convertirla en una especie de fila de una tabla, por ejemplo. Ahora ya se parece un poco más al problema que teníamos anteriormente. Y después podemos alimentar esta fila a un algoritmo de inteligencia artificial para, en este caso, clasificar esta letra.
¿Qué clases tenemos disponibles? Bueno, en este caso tendríamos las letras del alfabeto, por ejemplo, A, B, C, hasta la Z. En mayúsculas, en minúsculas, podemos tener números, podemos tener caracteres especiales. No importa, en este caso cada uno de esos caracteres será una clase. Entonces, este problema de reconocer dígitos o reconocer caracteres se convirtió en un problema de clasificar de una imagen real, pasarla a un formato como si fuera una tabla. Y después utilizamos el algoritmo de inteligencia artificial apropiado. Ahora, aquí estoy simplificando mucho la situación, porque hoy en día ya hay muchos métodos y algoritmos en el área de la inteligencia artificial que no necesitan recibir los datos en un formato como si fuera una tabla. Los pueden recibir ya directamente en la imagen o en la matriz que representa, en este caso, el carácter. Ahora, hasta aquí dejaremos el día de hoy. Para recapitular, entonces, el problema de clasificación es el problema de asignar a un conjunto de datos, bien puede ser filas de una tabla, bien pueden ser matrices que representan imágenes. El problema es asignarles una etiqueta a este tipo de datos. Las etiquetas las definiremos nosotros en base al problema o a la aplicación que queremos realizar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan las siguientes cápsulas en las que seguiremos abordando otros temas de la inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta la próxima.